Las autoridades de la ciudad portuaria de Mariupol, en Ucrania, dicen que acordaron otro alto el fuego temporal con las fuerzas. Las medidas permitirían además evacuar a todos los que se puedan de un total de 400.000 personas, entre ellas entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche, hora local, según anunció el ayuntamiento. Los intentos de evacuar Mariupol y Volnovaya, en el sureste de Ucrania, habían sido cancelados. Ambos lados acusaron al otro de violar una tregua temporal y las fuerzas rusas reanudaron sus ataques contra varias ciudades clave. En las últimas horas, las tropas rusas han recrudecido la ofensiva en distintos puntos del país y es difícil constatar el real avance de las tropas rusas en territorio ucraniano, pero el control de la ciudad de Jersón ya se ha dado por confirmado. Jersón es Ucrania. Los manifestantes increpan a los soldados que ocupan su ciudad, la primera importante bajo control ruso. Muchos otros huyen, una línea interminable de automóviles en las afueras de Kiev. Los civiles intentan escapar del avance ruso. Otros miles se escapan de los escombros a pie y con lo puesto. Es además una batalla informativa. Ambos bandos publican imágenes reclamando victorias militares. Según el Ministerio Ruso de Defensa, estos serían tanques ucranianos abatidos y unidades propias avanzarían hacia Kiev. Por su parte, Ucrania publicó esta grabación que supuestamente muestra a un dron derribando un helicóptero ruso. La batalla de acusaciones y contraacusaciones ha hecho fracasar los esfuerzos para el prometido corredor. Tras días de incesantes bombardeos en Mariupol, el gobierno ruso declaró el sábado por la mañana que cesarían los disparos para permitir a los civiles huir de la zona cercana a la ciudad de Volnovakha. Pero al cabo de pocas horas, el viceprimer ministro ucraniano acusó a Rusia de no respetar el alto el fuego acordado. Como saben, desde las 9 de la mañana del 5 de marzo llegamos a un acuerdo preliminar, 2 corredores humanitarios para Volnovakha y Mariupol. Constato que Rusia ha violado sus acuerdos, incluso con la Cruz Roja, y no ha cumplido sus compromisos. Ahora bombardea la ciudad de Volnovakha. El Ministerio Ruso de Defensa acusa a Ucrania del fallido alto el fuego. El sábado por la tarde confirmó que Rusia había reanudado las acciones ofensivas en Mariupol. Para los civiles que siguen atrapados en la ciudad, estas declaraciones son irrelevantes comparadas con el sufrimiento real de las personas. Tenemos la posibilidad de conocer un poco más cómo va la situación en terreno. Lo hacemos con el periodista Philip Crowder, quien nos amplía desde Leópolis, el que ha sido hasta ahora el principal centro de acopio, de ayuda y también de evacuación de refugiados en Ucrania. Philip, te saludo. Bueno, ¿y cuál es la situación naturalmente ahora mismo en Leópolis, donde está? ¿Sigue siendo acaso el principal refugio antes de continuar a Polonia? Sí, así es. La verdad es que la guerra puede parecer un poco lejana aquí, porque en esta ciudad, en el oeste de Ucrania, no ha habido ataques rusos desde el principio de la invasión, pero mucha gente se ha ido de esta ciudad. Y a la misma vez, mucha gente está llegando para luego intentar irse en automóviles o en autobuses o en trenes. Ayer nosotros llegamos desde la frontera polaca y ahí vimos lo que se ve todos los días en esa frontera. Cientos de automóviles, pero también cientos de refugiados que estaban caminando para poder entrar en un país donde hay paz. Muy pocos periodistas internacionales han logrado quedarse en Kiev. Se cierra el cerco en torno a la capital y te lo pregunto también porque el ejército ucraniano ha dicho que las tropas rusas están desmoralizadas, que han sufrido grandes pérdidas. ¿Cuál es tu impresión del asunto?
Está claro que hay puntos de vista muy diferentes en una guerra de un ejército a otro, pero la verdad es que el ejército ucraniano y los civiles que están ayudando a los militares ucranianos, todos parecen tener confianza. ¿Por qué? Pues porque los avances rusos parecen ser un poco más lentos de lo que se esperaba del lado de Moscú, pero estos avances rusos existen. Lo que es verdad es que uno de los objetivos del ejército ucraniano es la capital, es la ciudad de Kiev, y estas fuerzas van avanzando, pero van avanzando de forma violenta. Según informes que tenemos hoy, ha habido disparos rusos sobre civiles que estaban intentando salir de algunos de los suburbios de Kiev donde hay soldados rusos hacia la capital Kiev, donde se sentirían un poco más en seguridad. Y crecen las voces también que exigen ese cese al fuego para evacuar civiles y salvar vidas, que es lo más urgente ahora mismo. Vemos lo que está pasando en la ciudad de Mariupol. ¿Qué se sabe, Filipe, en torno a los corredores humanitarios de otros puntos en territorio ucraniano? Pues hay otro intento de alto de fuego hoy mismo al lado de la ciudad de Mariupol. Otra vez un alto de fuego que no fue respetado ayer, parece de manera bastante clara del lado de Rusia. Así que otro intento hoy durante todo el día para un alto de fuego en esa región, para que civiles puedan escapar, y en teoría ese corredor humanitario debería estar funcionando a esta hora precisa en Mariupol. Esto también nos recuerda que estos dos lados, que los ucranianos y los rusos, a pesar de esta guerra tan violenta, sí que siguen hablando en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia de vez en cuando. Hay acuerdos para altos de fuego. La pregunta es cuáles van a ser respetados. Hoy vamos a ver otra vez si Rusia es capaz de respetar un nuevo alto de fuego que debería estar funcionando en este momento. Y Filip, y por último, las tropas rusas, ya lo decías, han tomado el control de algunas ciudades. ¿Cuál es la situación de estas ciudades que están bajo las tropas rusas ahora mismo? ¿Hay un contacto con la población? ¿Hay ayudas quizás que se están canalizando? ¿Qué has podido recoger? Pues la verdad es que el control de esas ciudades es una teoría un poco relativa. Ustedes acaban de ver las imágenes de la ciudad de Kherson, por ejemplo, que en teoría está bajo control ruso, con soldados rusos en las calles mismas de esa ciudad, pero eso no significa que no hay ucranianos que se están manifestando contra esta ocupación rusa en el mismo momento. Estas ciudades a lo mejor se vive un poco mejor dentro que en otras que están encerradas por tropas rusas. Estoy hablando aquí, por ejemplo, de la segunda ciudad más importante o más grande de Ucrania, la ciudad de Kharkiv, en el norte, que está casi totalmente encerrada por tropas rusas. Ahí la gente que sigue ahí lo está pasando mal. Son esas ciudades como Kharkiv o como Mariupol, donde hay combates muy feroces en este momento, desde donde la gente que ha estado atrapada quiere salir lo más rápidamente posible. Filip Crowder, muchas gracias por estas informaciones. Cuídate, un abrazo.